Muchas gracias. Gracias, Olguita. Es un privilegio estar hoy con ustedes por esta vía para compartir de lo que el Señor me ha ministrado en estos días, para poder tener comunión con ustedes y bueno, y primero con el Señor. Es precioso, hermanos, poderlos ver juntos, así no estemos cerca, pero en el espíritu estamos cerca. Y estoy tan agradecida a la cita que trajo nuestra hermana Alicia en segunda de Corintios 2, 14 y 15. Y lo quiero leer de nuevo. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y cuando ella lo leyó, fue tan precioso, porque como he estado por 3 semanas revisando citas y escudriñando acerca de conocer a Dios y cómo Él se da a conocer. Y entonces me doy cuenta que el conocerlo produce un olor en nosotros, que mientras más lo conocemos, el olor es mejor y es grato. Y dice que es olor de Cristo en los que se salvan. Qué precioso, que somos llamados a conocerlo. Y aunque he leído muchas veces estos versículos, precioso darme cuenta del olor que sale en la medida que nosotros conocemos al Señor. Y quiero que leamos, hermano, en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, dos versículos muy conocidos para nosotros. Y dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y entonces un llamado al que es sabio, que lo principal para él es la sabiduría, a que no se alabe en eso. Al que es rico, que me imagino que está muy contento con su riqueza, a que no se alabe en eso. Al que es valiente, que me imagino que en eso está lo máximo suyo, el Señor lo llama a que no se alabe en eso, sino que debemos alabarnos en conocerlo, en entenderlo a Él. Y es que para entenderlo tenemos que conocerlo. Lo bueno es que Él quiere que lo conozcamos, que Él ha dado los medios para que lo conozcamos. Y en Isaías 43:10, un versículo muy citado por mi hermana Olguita, a ella le encanta y es muy bueno. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es que es el llamado igual a conocerlo, a creer en Él y a entenderlo. Pero es el llamado a que tengamos intimidad, a que lo podamos conocer. Y Él siempre, como dije, ha querido ser conocido. Se ha revelado de manera espectacular a través de la creación. Nosotros sabemos que el Salmo 19 comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una creación tan espectacular, tan grandiosa, solamente nos habla de un creador que la hizo. Una creación tan grandiosa habla de uno que es más grandioso que ella, que es nuestro Dios, y que a través de su creación
se ha mostrado. Pero dice Hebreos 1, en los primeros versículos, que también se da a conocer, se dio a conocer, no, le habló a nuestros antepasados, le habló a los antepasados de su pueblo a través de los profetas. Todos los profetas hablaron acerca de aquel que iba a venir. Y por último, en el clímax de la revelación, nos habló por su Hijo. Se da a conocer por su Hijo, quien es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él nos da a conocer a este Dios creador, a este Dios que era inaccesible para el hombre, pero que se hace accesible en Cristo Jesús. Y yo quiero, hermanos, que vayamos con calma al Evangelio de Juan, capítulo 8. Voy a esperar que todos lo busquemos desde el versículo 51 hasta el 59. Juan 8, desde el versículo 51. Es el Señor Jesús hablando con unos religiosos que vienen a confrontarlo, y en este encuentro Él les dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dicen: ahora conocemos quién es demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Qué tremendo, qué tremendo. El Señor Jesús diciendo, atribuyéndose el nombre de Dios: yo soy. En el versículo 56, donde dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Los judíos entendieron perfectamente lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, que en el tiempo de Abraham él estaba vivo, que en el tiempo de Abraham, tantos años atrás, Jesús lo vio. Lo que estaba diciendo era que él estaba vivo. Y en el 58 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y al hacer esta declaración, yo soy, estaba diciendo que él era eterno. Esta es una afirmación de eternalidad. No tiene comienzo, no tiene fin. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham naciera, antes de que Abraham existiera en el pasado, entonces dice: yo soy. Y esto habla de un eterno presente. Esto habla de eternalidad, porque yo soy, y ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo. Solamente tenían dos opciones: caer postrados, arrodillados en el suelo para adorarlo como Dios, porque delante del yo soy solamente queda quedar postrado para adorarle,
O la otra opción era agarrar piedra acusándolo de blasfemo. Ellos sabían muy bien que en Levítico 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Ellos tomaron la decisión equivocada. Tomaron piedras para apedrearle, lo acusaron de blasfemo, porque de otra manera, de haberle creído, habrían caído postrados en adoración. Entonces ellos supieron muy bien que el Señor Jesús estaba haciendo Dios, estaba diciendo que Él era atribuyéndose el nombre del yo soy, de Jehová, atribuyéndose. Y hermanos, vamos a Éxodo capítulo 3 para que veamos bien claro cuando Dios se le revela a Moisés con este nombre. Éxodo 3, de los versículos del 13 al 15. Y voy a esperar que lo busquen para que lo leamos juntos. Dice en el 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y dice aquí en una notita chiquitica, en unas letras pequeñitas, dice, el nombre de Jehová representa el nombre divino que no se puede pronunciar, que son 4 letras, YHWH, que aquí se relaciona con el verbo hayat, que es ser. Él es el que es. Él es el que existe sin principio y sin fin, el eterno. Él se dio a conocer a Moisés como el yo soy. Y si vamos un poquitico más arriba, en los versículos 11 y 12, vemos que Moisés, que dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y aquí está diciendo, ¿verdad? Yo soy el eterno, el que existe en sí mismo. Pero también le dice aquí a Moisés, estaré contigo, el Dios eterno, pero el Dios cercano, presente con su pueblo. Y en el versículo 17, de aquí mismo de este capítulo dice, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Verdad? Y lo que le está diciendo, yo los sacaré de la aflicción. Yo los haré libres porque ellos estaban esclavos en Egipto. Yo los redimiré. Y es precioso. En ese yo soy está diciendo, le dio a Moisés eso. Y un poquito más adelante,
en Éxodo 6, vamos ahí, una página más adelante de la Biblia, en Éxodo 6, desde el versículo 2. Habló, y esto es, uno queda impactado de ver lo que el Señor, cómo se le muestra a Moisés. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová, yo no me di a conocer a ellos. Él está diciendo, yo me di a conocer como el Dios omnipotente, como el Shaddai, a ellos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero en este nombre de yo soy, no me di a conocer a ellos. También entonces está diciéndole, soy el Dios, ellos me conocieron como el Dios eterno, como el Dios omnipotente, el todopoderoso. Pero en este nombre de yo soy, esto te lo estoy mostrando a ti. Ellos no conocieron a Dios como el Redentor, porque el yo soy implica redención, implica liberación. Podemos ver que en los versículos 4, siguiendo aquí en Éxodo 6, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo me estoy dando a conocer a ti como el Redentor, como el que lo voy a redimir. En el 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Los tomaré por mi pueblo. Y en el versículo 8, y os meteré en la tierra para la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo la daré por heredad, yo Jehová. Los bendeciré. Yo soy, significa todo esto. El Dios eterno significa eternalidad, el que está presente, el que está cercano, para redimir, con el propósito de redimir, para formarse un pueblo, para ser su Dios, el Dios de ese pueblo, y para bendecirlo. Qué precioso como Dios se da a conocer en ese nombre yo soy a Moisés. Y el plan de salvación está encerrado en ese nombre, en Jehová, en yo soy. La redención entera está encerrada en el yo soy. Y Jesús es yo soy. Mi Jesús, tu Jesús, el Jesús de su pueblo, es el gran yo soy. Su nombre significa, Jesús significa Jehová salva. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Así que cuando los judíos oyeron lo que Jesús les dijo ahí en Juan 8, ellos sabían muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos sabían muy bien que él estaba haciéndose igual a Dios. Estaba atribuyéndose para sí el nombre de Dios como el yo soy. Y como dije antes, pudieron haber caído postrados delante de él, y no lo hicieron. Tomaron la otra opción, el de acusarlo de blasfemo y tomar piedra para arrojársela. No lo mataron porque no era el tiempo, porque todavía tenía que cumplir el propósito completo para el cual el Señor, su Padre, lo había enviado. Bueno, y entonces
Vamos a Juan. Y ahí no tenemos que ir a la cita, yo se las voy a ir diciendo, pero Juan, que es un evangelio diferente a los otros evangelios conocidos como sinópticos. Juan comienza de una vez declarando que Jesús es Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, el verbo era Dios y aquel verbo se manifestó en carne y vimos su gloria. Ok, Juan comienza declarando de una vez que Jesús es Dios y recoge 7 declaraciones que Jesús hace acerca de él como yo soy. Y es, bueno, tal vez lo puedo decir rapidito porque tengo las notas, pero esto me llevó bastante tiempo revisar porque el impacto de, aunque lo sabemos, pero el ir con cuidado viendo tan claro como Dios se da a conocer y la forma especial, espectacular, es a través de Jesús, que no hay, esa es la revelación completa del yo soy, es en el yo soy en Jesús. Y la primera declaración está en Juan 6:35. No tenemos que ir allá, pero dice, yo soy el pan de vida. Todas estas declaraciones, hermanos, tienen que ver son declaraciones de redención. Son declaraciones salvadoras. Yo soy el pan de vida. Él es el que de manera salvadora alimenta el alma hambrienta. Es el único que satisface por completo. Le dijo ahí en esa oportunidad a los judíos, si yo soy el pan de vida, el que come de mí quedará saciado. Y lo tremendo es que esto es para salvación y sigue siendo presente en nuestra vida, sigue siendo el pan de vida para nosotros. La segunda declaración, en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Jesús, el que yo soy, el que nos guía de manera salvadora para sacarnos de las tinieblas donde estábamos y nos traslada a la luz, a su reino. Nos alumbra el camino para ver lo que de otra manera sería imposible para nosotros ver. La tercera está en Juan 10:9. Yo soy la puerta. Él es el que de manera salvadora abre la puerta al reino celestial, el que nos abrió a través de él, él es el camino y abrió la entrada a su reino. Cuarta declaración en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Él es el que pagó el precio y que de manera salvadora nos protege, nos guarda, nos alimenta, nos cuida. Eso lo hizo cuando se mostró a nuestra vida y lo sigue haciendo en el transcurso de nuestras vidas. La quinta declaración, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, del 25 y 26, el que nos ha garantizado la vida eterna por haber dado su vida en rescate por mucho, por nosotros. Así como levantó a Lázaro de los muertos, y aunque Lázaro volvió a morir, así nos levantará a nosotros después de muertos para no morir jamás. La sexta declaración, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. En este mundo, y que nosotros lo vemos, donde todo es relativo, donde a la gente se le dice, bueno, si tú tienes una verdad, está bien que la tenga, la mía es diferente, y bueno, tú estás tranquilo con tu verdad y yo con la mía. No, pero es que la verdad tiene que ser absoluta, porque si no, una no puede ser la verdad. Y el Señor Jesús no es que está diciendo cuál es la verdad, es que Él se acredita como la verdad. No es un principio, una norma, es que Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la última de las declaraciones de yo soy de Jesús en Juan, yo soy
la vid verdadera. Juan 15:1. Solamente a través de la vid nosotros tenemos vida, y solamente permaneciendo en la vid, en él, podemos llevar fruto, llevar una vida que le agrade a él. Qué precioso. Jesús dijo en estas 7 declaraciones, atribuyéndose como yo soy, quién era él, haciéndose igual a Dios y diciendo 7 declaraciones que tienen que ver con la redención. 7 declaraciones para beneficio nuestro. Vamos a buscar segunda de Pedro 2:18. Tres 18, mi hermano. 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Aquí vemos a Jesucristo igualado en gloria al Padre. Jesucristo igualado. Nosotros sabemos, Jesucristo, el yo soy, Jesucristo, Dios mismo. Y el título del compartir es Mi Jesús, el gran yo soy. Mi Jesús, el que nos satisface por completo. Solo Él puede darnos salvación. Solo en Él tenemos vida eterna. Vamos a buscar, hermano, en Juan 18, versículo 4. Es cuando el Señor Jesús va a ser arrestado. Juan 18, desde el versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Ellos cayeron, hermanos, por la fuerza de su nombre. Cuando oyeron yo soy, dice que retrocedieron y cayeron en tierra. Pudieron haberse quedado ahí. Pudieron haberse quedado derribados en tierra, postrados, adorándole como el yo soy, como el Dios eterno, como el Dios cercano, como el Dios redentor, como el Dios que se hizo un pueblo para sí y que les da y que les promete bendición. Pero no se quedaron, se levantaron y lo entregaron y lo agarraron porque se tenía que cumplir el propósito hasta el final. Tomaron la decisión errada también, se levantaron y lo entregaron. Y fíjense, mis amados, hay implicaciones de conocer la identidad de Jesús, ¿sí? Así como dice en Hechos 17, que va a haber un juicio y que en ese juicio se va a determinar cuál es nuestra, dónde pasaremos la eternidad, considerando la decisión que hayamos tomado por Jesús. Si Jesús no es quien dijo ser, y esto tiene como implicación, si Jesús no es quien dijo ser, entonces no puede ser nuestro Salvador. Pero si Él es quien dice ser y se llega a rechazar, entonces esto tiene tremenda implicación.
Y así como los dos versículos que leyó Alicia, el conocimiento de Jesús produce un olor para los que se salvan, pues para los que se pierden es un olor, un hedor, es un olor de muerte que es horrible. Así es. Vamos a Juan 8:24. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8:24. Y aquí dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y el llamado es a creer en él. Y esto es lo que tenemos que decirle a los que todavía no lo conocen. El llamado es a creer en Jesús, en el yo soy, en el gran yo soy, el mismo Dios que se le mostró a Moisés allá cuando él vio esa zarza ardiente que no se consumía. Dios se ha dado a conocer, como lo dije, por medio de la creación. Se ha dado a conocer por medio de la palabra. Y de forma completa se ha dado a conocer en Jesús el Cristo, en Jesús. El Dios de Isaías, y voy a leer el versículo 11, el Dios de Isaías 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El Dios de Isaías 43 es Jesús. Ese es el yo soy. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el Salvador. Ese, fuera de mí no hay quien salve. Ahí mostrado en Isaías, es Jesús. Primera de Timoteo 2:15 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador. No hay otro. Solo a través de Jesús podemos tener acceso al Padre y sabemos que es así. No hay otra manera. Somos llamados a amar a Jesús. Amemos a Jesús, porque Él es el gran yo soy, porque Él es único, porque nos ama como nadie podría hacerlo, con un amor eterno, con un amor que no comenzó cuando se manifestó en carne, sino con un amor eterno. El Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue la que se encarnó, la que se manifestó en carne. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Él es el gran yo soy. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida verdadera. Ese es mi Jesús. Ese es tu Jesús, el gran yo soy, el creador y sustentador de todas las cosas. Amemos a Jesús. Vamos a conocerlo más y más. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. No nos va a alcanzar el tiempo aquí que es tan cortico para conocerlo, pero empezamos a conocerlo aquí y por toda la eternidad vamos a tener un trabajo buenísimo, el de conocerlo a Él. Y yo quiero que busquemos, hermana, para terminar, 1 Corintios 1:21. Que la primera vez que lo leí, yo dije: ay, esto me parece, esto no lo sabía yo no lo había visto así. Dice: pues ya
que en la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y yo pensaba, bueno, esto mejor debería decir salvar a los inconversos, a los impíos, por la locura de la predicación. Pero dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es vigente. Nosotros por el conocimiento del Señor, y esto es permanente mientras estemos aquí, ¿verdad? La salvación tiene que ver, es continua. No es que fuimos salvos, es que estamos siendo salvos, es que seremos salvos. Esto es continuo. Algunos, a mí me gusta como John Piper dice, es el ya y el todavía no. Es una realidad, pero todavía va a ser completa después. Y más abajo, en el 31, en el versículo 31, bueno, 30 y 31, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ese es el motivo. Y Él es en quien nos podemos gloriar, no en lo demás, en Él. Y Él vino a nosotros y Él se acercó y Él nos mostró al Padre. Él, el gran yo soy, es el mismo yo soy de allá del Antiguo Testamento. Qué precioso la manera como se reveló, como se dio a conocer a Moisés. Y era porque Moisés iba a ser dirigido por él para sacar a ese pueblo de la esclavitud. Pero nosotros sabemos que el Redentor era Él. Y nuestro Redentor, el gran yo soy, Jesús, mostró por completo al Padre. Amén. Gloria al Señor por eso, que lo podamos entender, que lo podamos transmitir, que otros puedan saber y que nosotros, mientras lo conocemos, como leyó Olguita y lo tengo, como lo leyó Alicia, y quiero terminar, porque ese versículo no lo tenía, pero lo leyó en segunda de Corintios 2:14. Gracias, Ali, por traer esa cita. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El gran yo soy es suficiente. El único suficiente. A él la gloria, toda la gloria, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Señor, gracias. Gracias por mostrarte. Gracias por darte a conocer. Tú eres Dios cercano, el Dios eterno, el Dios que se acercó, que nos escogió y que nos tiene como pueblo y que nos bendice. Y esto fue una realidad, es una realidad en Cristo Jesús, nuestro gran yo soy. Gloria a ti, Señor, gloria al Espíritu Santo. Amén. Okay.